Muy bien, vamos a iniciar. Voy a invitarlos a abrir sus Biblias. Tengan listo ahí el Evangelio de San Lucas en el capítulo 10. En el capítulo 10 de San Lucas. Vamos a estar leyendo desde el versículo 25. Normalmente como cristianos pensamos que únicamente tenemos nuestra responsabilidad hacia Dios, de nosotros, ¿verdad? Hacia Dios y, bueno, hacia nosotros mismos, ¿verdad? De nuestro testimonio, cómo estamos cada uno de nosotros con Dios, y a veces consciente o inconscientemente esa es nuestra, vamos a decir, en eso nos enfocamos más. Nuestra relación personal, nuestra persona en lo individual para con Dios. Pero todos sabemos que la Biblia, la Escritura nos habla también nuestra, vamos a decir así, nuestra responsabilidad para con los demás, con el prójimo. Porque como vamos a leer, de hecho, ahorita unos pasajes donde nos habla precisamente, ¿verdad?, en cuanto al prójimo. Pero a veces como que se nos olvida, ¿verdad?, de la responsabilidad y la importancia que cada uno de nosotros tenemos para con nuestro prójimo. Porque pues nuestra naturaleza así es, ¿verdad? Pensamos solamente en nosotros mismos, en el bien para nosotros mismos y bueno, y pues estar bien con Dios, ¿verdad? Ese es lo más natural. Pero vamos a leer aquí estos pasajes del Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, en el versículo 25. Vamos a leer desde el versículo 25. Y vamos a leer, podemos ver la versión Reina Valera. La versión Reina Valera, vamos a leerla aquí de este lado. Empieza diciendo el versículo 25: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, aquí en este caso a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y aquí Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la respuesta que le da este intérprete de la ley cuando Jesús le dice: ¿y tú cómo lo interpretas? ¿Tú qué dices, verdad? Y luego continúa diciendo en el 28, y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás, le dice Jesús. Haz esto y vivirás. Ok, vamos a verlo hasta ahí. Notemos la pregunta que este hombre, como dice aquí la Escritura, intérprete de la ley, o un experto, dice la traducción Nueva Viviente, un experto en la ley religiosa o la Torá, como es llamada. Y la pregunta que este conocedor de la ley que le hace: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?
Y quiero hacer una breve comentario. Este hombre conocedor de la ley le hace a Jesús. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Pero antes vamos a ver lo que Jesús, lo que Cristo nos dice, lo que significa la vida eterna. No nos vamos a enfocar en cuanto a la vida eterna, pero solamente como un contexto quiero hacer referencia a lo que Jesús dice en cuanto a lo que es se considera la vida eterna. Y lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, allá en el versículo 3. Cuando Jesús está orando por los discípulos, y es bien interesante, cuando aquí Jesús orando por los discípulos, dice aquí en el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fíjense, ¿cuál fue la pregunta que hizo este conocedor de la ley a Jesús? ¿Cuál fue la pregunta que hizo? ¿Cómo heredaré la vida eterna? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y estamos yéndonos a otro pasaje cuando Jesús está mencionando y dice, y esta es la vida eterna. Aquí Jesús está orando por los discípulos, en este caso, está orando al Padre por los discípulos, y está orando y está diciendo, Padre, que te conozcan a ti y al único Dios el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, normalmente cuando se habla de la vida eterna, como que la relacionamos con nuestra vida después de la muerte. No sé si para algunos se hace conocido esa idea, vamos a decir, ese pensamiento. Generalmente cuando se hace referencia a la vida eterna, como que nos imaginamos que estamos hablando de que, bueno, la vida eterna, para después que muramos, allá vamos a tener vida eterna. Eso es muy común que se cree o se piensa que así es. Que tiene que ver cuando ya no estemos aquí en la tierra, ya en la vida eterna, ya cuando estemos allá con Dios. Pero conforme vamos entendiendo, vamos escudriñando las Escrituras, y en este caso lo que Jesús nos está diciendo aquí en este Evangelio de Juan, en los Evangelios, nos damos cuenta que la vida eterna empieza aquí en la tierra, en vida. Sí, por supuesto va a continuar, sí, después de la muerte, pero la vida eterna no empieza después que muramos. La vida eterna es aquí. Por eso la oración que Jesús está haciendo, Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien han enviado. Entonces, es interesante ver que Jesús, la respuesta que Jesús le dio a este conocedor de la ley, cuando él le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Cuál fue la respuesta que Jesús le dio? Le dio la respuesta, o sea, realmente el hombre, vamos a decir, él mismo contestó cuando él da y menciona estos pasajes viene siendo Deuteronomio, cuando Moisés hace mención y cuando dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo.
Y vemos, repasando, que Jesús le dijo, haz esto y vivirás. Entonces, lo que Jesús le está dando cuando le dice, haz esto y vivirás, Jesús le está diciendo, ama a Dios, como dice la Escritura, ama a tu prójimo. Cuando dice ama a tu prójimo, tiene que ver, realmente tiene que ver con una acción de nuestra parte. Y ahorita lo vamos a ver, con una acción de nuestra parte. Pero regresemos a donde Jesús dice en el Evangelio de Juan, que dice, que te conozcan a ti, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Qué implica conocer a Dios? ¿Qué implica conocer a Dios? ¿Cómo puedo yo conocer a Dios? Fíjense, Jesús está diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Qué implica conocer a Dios? Por ejemplo, déjeme, y realmente no es muy difícil. Realmente no es muy difícil. Voy a dar un ejemplo. Yo conozco a mi esposa me conoce a mí. Porque yo sé cómo es ella. Yo sé cómo piensa. Yo sé sus sentimientos. Lo que le gusta. Lo que no le gusta. Conozco el significado de sus gestos, de su cara. Cuando hace gestos ya sé de lo que se trata. Ya sé lo que está tratando de decirme. El tono de su voz también. Cuando si le gustó, no le gustó, si está incómoda, si está molesta. Es más, hasta les puedo decir, hasta cuando tiene hambre. A veces venimos en el carro y volteo y la veo y está así como que la veo y le digo, ¿tienes hambre, verdad? Y se ríe. Dice, ¿cómo sabes? Dije, ya te conozco. Así debe de ser en el matrimonio. Eso es bien importante, así debe ser, conocernos. Jesús está orando, está diciendo, Padre, orando por los discípulos, que te conozcan a ti. Conocer a Dios significa el ejemplo que acabo de poner. Conocer a Dios, tenemos que conocer a Dios, vamos a decir así, no podemos conocer a Dios del todo, porque Dios es infinito y nuestra mente es limitada, finita, y no podemos realmente conocer a Dios. ¿Por qué? Pero sí hay un nivel donde sí podemos ir conociendo a Dios. Y ese conocimiento de Dios, claro, lo vamos adquiriendo, como todos sabemos, por medio de su palabra, a través de su palabra que Él nos ha dejado. Es una forma de poder ir conociendo a Dios. Porque a través de su palabra vamos entendiendo, vamos conociendo, por ejemplo, sus sentimientos, como decíamos ahorita. Porque ¿cómo conocemos los sentimientos de Dios? Bueno, de que sabemos, porque Él nos dice en su palabra que Él nos ama, que Él quiere el bien para nosotros, que Él siempre quiere bendecirnos. Aunque también dice que Él nos disciplina si es necesario. O sea, ahí estamos conociendo a Dios. Es una forma de conocer a Dios. Amén. Entonces, por eso cuando Jesús está orando y dice, que te conozcan a ti, Padre, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien enviaste, refiriéndose a Él mismo. Entonces, aquí vemos muy importante que el conocer a Dios tiene que ver con la vida eterna. Por eso Jesús dice, y esta es la vida eterna. ¿Sabían? Conocer a Dios. Entonces,
¿Cómo vamos conociendo a Dios? A través de nuestras acciones, de cómo actuamos nosotros, a través de nuestros actos de obediencia o desobediencia a Él, a Dios, a su voluntad, a su palabra. Ahí, dependiendo si obedecemos o desobedecemos, ahí van a venir bendiciones o va a venir consecuencias o disciplina, según sea el caso, ¿verdad? Si obedecimos o desobedecemos, o no obedecemos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos precisamente otra forma en donde podemos darnos cuenta que estamos conociendo a Dios. ¿Cuántos no han experimentado de que cuando hemos sido desobedientes a Dios, a lo que dice su palabra, hemos sufrido consecuencias? ¿Lo han experimentado? ¿Y lo han identificado que fue por causa de que fuimos desobedientes y vinieron consecuencias? ¿Verdad que sí? Bueno, ahí estamos conociendo a Dios. ¿Y cuántos han experimentado que cuando hemos sido obedientes a lo que dice su palabra, hemos sido bendecidos? Fuimos bendecidos como consecuencia, como resultado. ¿Han experimentado eso? ¿Verdad que sí? Bueno, ahí estamos conociendo a Dios, porque estamos conociendo cómo Él es, cómo actúa, cómo obra. Esa es una forma, vamos a decir, limitada, pero es una forma de ir conociendo a Dios. Entonces, repitiendo, Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo su Hijo. Conocer a Jesús. Ahora, el conocer a Jesús, el conocer al Señor, si nosotros no conocemos lo que Jesús ha dicho, dijo y está ahí vivo en su palabra, en los evangelios, si nosotros no conocemos, no estamos familiarizados e inclusive no nos sabemos de memoria, porque es importante, sus palabras, sus mensajes, si no conocemos lo que Jesús nos dice, lo que Jesús quiere, mientras no conozcamos eso, entonces no lo hemos conocido realmente. Porque ¿cómo podemos obedecer algo que no conocemos? Algo que no sabemos. Entonces, cuando Jesús dice que te conozcan a ti, refiriéndose al Padre y a Jesucristo a quien enviaste, el conocer, aquí a veces lo hemos interpretado como que si tú le preguntas a cualquier cristiano, ¿tú conoces a Cristo? La mayoría van a decir sí. Pero si le haces preguntas de lo que Jesús dijo, ha dicho, dice ahí en su palabra, muchos no te van a decir, no van a saber. No saben qué dijo, cómo dijo, cuándo lo dijo, por qué lo dijo. Y ya tienen 5, 10, 15 años aparentemente de creyentes, de cristianos. Pero entonces, si nos preguntan, ¿tú conoces a Jesús? Y no conocemos lo que Él nos dice, nos ha dicho en su palabra, entonces realmente no podemos decir que lo conocemos. Conocemos de sí, como en un estudio que tenemos por ahí que mi esposa preparó de muchos años atrás para cuando son principiantes. Conocemos de Él, pero no lo conocemos a Él. ¿Se entiende? Yo por eso les daba el ejemplo. Yo conozco a mi esposa.
Y yo puedo decir, yo los conozco a ustedes en parte, no los conozco del todo, pero en parte sí los conozco porque como, en este caso, mi esposa y yo como pastores, sí conocemos ciertos aspectos más personales, íntimos de ustedes, porque pues les damos consejería y todos esos aspectos, vamos conociéndolos más. Como en el caso, por ejemplo, con los hijos, conocemos a nuestros hijos porque sabemos, porque viven con nosotros y ya conocemos su carácter, cómo son, cómo piensan, todos esos detalles. Eso es conocer. A eso se refiere la Escritura, la palabra de Dios. En este caso, cuando Jesús dice conocerle a Él. Y si yo les pregunto, ¿conoces a Jesús? Si yo lo pregunto, ¿tú conoces a Jesús? Se lo dejo de tarea. Regresando acá a Lucas, cuando este hombre conocedor de la ley le hace esa pregunta a Jesús: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Fíjense, vamos a repasar. Y quiero estar haciendo repaso porque es bien importante ir entendiendo. Porque tal vez hemos leído muchas veces estos pasajes, pero no nos hemos metido a escudriñar. ¿Qué dice Jesús? Le dice, ¿qué dice la ley de Moisés? Le pregunta a este hombre. Y el hombre contesta lo que dice Deuteronomio 6. Ya lo dijimos. Contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas, tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: haz esto y vivirás. Ok, y comentábamos hace un momento, cuando dice amarás. ¿Sabían que cuando se habla de amar, se está hablando de responsabilidad? ¿Sí? Se está hablando de responsabilidad, se está hablando de compromiso. Cuando aquí dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí es donde quiero ir entrando. Di este contexto anterior porque es bien importante para poder entender hacia dónde vamos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Estamos diciendo que amar implica responsabilidad y compromiso. Implica una acción de nuestra parte. Implica que tenemos que hacer algo. Porque es muy común escuchar decir, amas a tu hermano. Sí, yo amo a todos. Pero en el momento cuando se necesita que tenemos que hacer una acción para con el hermano o con alguien, a veces como que no reaccionamos conforme al significado de la palabra amar. Inclusive, aún a veces entre el matrimonio. Supuestamente, como si somos matrimonio, pues hemos dicho y dijimos que nos amamos, ¿no es así? Pero aún en el matrimonio, con nuestros hechos y nuestras acciones del uno para con el otro, a veces no estamos demostrando que realmente amamos a nuestro cónyuge, consciente o inconscientemente, con nuestras acciones, porque ahí normalmente, generalmente entra el yo, el egoísmo. Somos egoístas. Pero cuando hay amor de parte de Dios, el amor verdadero que viene de Dios, cuando hay ese amor verdadero de parte de Dios,
¿Qué dice la Escritura? El amor no busca lo suyo. ¡Wow! Pero generalmente, pues, lo primero que hacemos inconscientemente es primeramente yo, ¿verdad? Primeramente yo. Y luego yo. Y al último yo. ¿Verdad? El yo. Y a veces así somos. Híjole, estamos ahí comiendo los dos y queda la última tortilla ahí en la mesa. Y todavía tengo hambre, pero volteo y la veo y espero que se descuide y le quito la tortilla. La vez pasada mi esposa estaba comiendo y ya dejó algo así. Yo dije, ya terminó. Ya terminó. Nada más estiré la mano y agarré lo que había dejado y me lo comí. Y dijo, ¡ay! Dice, lo había dejado para el último. Yo todavía quería más. Pero si pensamos, es un ejemplo nada más, muy cotidiano. Si pensamos, yo tengo hambre, pero a lo mejor ella también tiene, mejor se lo dejo a ella. O viceversa, ¿verdad? Ahí estamos actuando con amor. Pero si decimos, yo tengo hambre, ni modo, yo me lo como y ella que se aguante, ¿verdad? O viceversa también sucede, ¿verdad? A mí me hace más falta que a ella. Ese es un ejemplo cómo de actuar en amor. Entonces cuando dice, ama a tu prójimo, estamos diciendo, implica responsabilidad, implica compromiso. Y fíjense, y esto es bien interesante, estamos viendo aquí Lucas, capítulo 10, en estos pasajes. Vamos al versículo 28 cuando Jesús dice, aquí dice la Nueva Traducción Viviente, correcto, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Pero veamos, fíjese lo que dice el versículo 29. El versículo 29 dice, pero él, o sea, el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Dijo, ¿y quién es mi prójimo? Entonces, aquí, fíjense, a partir del versículo 30, Jesús empieza a mencionar, a dar lo que es ya conocida como la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano. Versículo 30. Vamos a continuar leyendo ahí en la Nueva Traducción Viviente. Y dice en el versículo 30, Jesús respondió con una historia o una parábola. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó, fue atacado por ladrones, le quitaron la ropa, le pegaron, lo dejaron medio muerto al costado del camino. Y dice, un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. ¿Así dice? Ok, 31. Ahí vimos que un sacerdote pasó por ahí de camino y vio al hombre y le sacó la vuelta, podemos decir. Después dice el versículo 32, dice aquí, un ayudante del templo, dice la otra versión, un levita, que son ayudantes del templo. Un ayudante del templo pasó, lo vio ahí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. O sea que también le sacó la vuelta. ¿Así es? Dice el 33, entonces pasó un samaritano, dice en esta versión, despreciado, y cuando vio al hombre,
sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro, dice en esta versión, y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Dice el versículo 36. Aquí hablando Jesús. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. En el versículo 37 el hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Le vuelve a decir Jesús. Ok, vamos a hacer una recapitulación. En esta parábola vemos 3 personajes, ¿verdad? Un sacerdote. El sacerdote, ¿quién era un sacerdote? Era alguien que ministraba en el templo, así es. Y luego habla de un ayudante o un levita. El levita era el que ayudaba al sacerdote a servir en el templo, así es. O sea, vemos que las 2 primeras personas, los 2 hombres que vieron a ese hombre tirado ahí en el camino, medio muerto, que servían en el templo, conocedores de la ley, conocedores de lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué hicieron? Nada, le sacamos la vuelta. Pero después también esta parábola habla de otro hombre, un samaritano. ¿Quién era un samaritano? Era un hombre de la ciudad de Samaria. ¿Recuerdan? Por eso le llamaban samaritanos, porque eran de la ciudad llamada Samaria. Al que ni el sacerdote ni el levita, ellos por ser judíos, podían ver a los samaritanos. Los despreciaban, como lo hemos dicho ya anteriormente. ¿Recuerdan? No podían verse, los judíos y samaritanos no se podían ver. Inclusive dice que cuando los judíos iban a una ciudad que estaba al otro lado de Samaria, no cruzaban por Samaria, rodeaban la ciudad por no pasar por ahí, porque según para ellos los judíos, los samaritanos eran despreciables. Ahora, vemos la respuesta que le da Jesús a la pregunta que el intérprete de la ley, un hombre conocedor de la ley, un hombre muy conocedor de la Torá. Veamos la respuesta de Jesús. Jesús no le dice haz lo que hizo el sacerdote. No le dice eso, porque pues el sacerdote no hizo nada. Ni tampoco haz lo que hizo el levita, el ayudante, porque tampoco hizo nada. Los 2 que servían en el templo, ninguno de ellos hicieron nada. ¿Qué pasó? Ellos no obraron conforme a la voluntad de Dios. No obraron conforme a la voluntad de Dios. Conocían la Escritura. Conocían la voluntad de Dios, pero no lo hicieron. Pero ¿qué fue lo que hizo el hombre de Samaria, el samaritano? ¿Quién vino a hacer la voluntad de Dios, a final de cuentas, para con aquel hombre herido ahí en el camino? ¿Quién fue el que vino a hacer la voluntad de Dios? Un hombre, vamos a decir así, un hombre común y corriente, cualquiera, terminó haciendo
la voluntad de Dios. Dice la Escritura, ¿qué fue lo que hizo este samaritano? Dice que cuando vio al hombre, sintió compasión por él, algo que el sacerdote ni el levita sintieron. Si supuestamente es un sacerdote y un levita que están sirviendo en el templo, que están sirviendo a Dios, que están ministrando a Dios, ¿cómo es que ellos no pudieron sentir compasión por ese hombre? ¿Cómo es alguien que no estaba sirviendo en el templo, sí tuvo y sintió compasión por ese hombre? Y a veces nosotros como creyentes, como cristianos, a veces inconscientemente, sin darnos cuenta, a veces obramos como estos dos hombres en determinados momentos o situaciones o circunstancias. No hay compasión en nosotros. A veces no hay. Como en el ejemplo que le puse la vez pasada, ¿recuerdan? Que iba allá, yo en Monterrey iba a la iglesia en la carretera bueno, a mí no me tocó. Yo ya estaba allá. Lo comentó después un hermano. De que alguien que se le había ponchado la llanta a una persona. Y estaba ahí el hermano pidiendo ayuda, que iba para la iglesia, y pasaban gente de la iglesia, que iban para la iglesia, y él estaba pidiendo ayuda porque se le había punchado la llanta y no traía, creo, el gato, ¿verdad?, para levantar y cambiar la llanta. Y pasaban y nada más lo veían y le decían adiós. Y pasaron varios que iban para allá y los demás, total, se paró a alguien que no era de la iglesia, ni de para la iglesia, ni era cristiano, y se paró y lo ayudó y hizo todo. Y los que iban para la iglesia, ninguno se paró, dice el hermano. ¿Qué pensaron o qué pensarían? No, pues el hermano ahí le pasó algo, pero pues yo tengo que ir a la iglesia. O sea, ¿qué creen que era más importante delante de Dios? ¿Ayudar al hermano o llegar temprano al servicio? ¿Qué era más importante para Dios? ¿Verdad? Ayudar al hermano. Pero no hubo compasión en este caso. Así como en el caso de este hombre y de este sacerdote y este levita. Pero el samaritano, que era despreciado, que lo veían como alguien que no, dice que en él hubo compasión. Dice, se le acercó, le alivió las heridas. Dice esta versión, le puso vino, o sea, para desinfectar, ¿verdad? Y luego aceite de oliva, en aquel entonces. Y se las vendó, lo subió a su cabalgadura, dice la Reina Valera, y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Fíjense, al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado ahí de la posada y le dijo, cuida de este hombre, si los gastos son más, te los pago la diferencia cuando regrese. Fíjense, todo lo que hizo el samaritano. Estamos leyendo que cuando aquel intérprete de la ley le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y él da los pasajes de Deuteronomio 6, amarás al Señor tu Dios y amarás al prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, haz esto y vivirás. ¿Cuál fue la pregunta del intérprete de la ley? ¿Cómo heredaré la vida eterna? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, haz esto y vivirás.
¿Qué hizo este hombre samaritano? ¿Amó a su prójimo? Sí. ¿El sacerdote y el levita amaron a su prójimo? No. No amaron a su prójimo. Entonces nos damos cuenta que cuando la Escritura hace referencia de la vida eterna, la vida eterna no es algo acá muy vamos a decir muy espiritual, que no tiene nada que ver con la vida terrenal. Al contrario, la vida eterna empieza con lo terrenal. Tiene que ver con lo terrenal. Y si en lo terrenal nosotros no obramos, como estamos leyendo aquí, por eso Jesús pone y menciona esta parábola. Nos está hablando, está diciendo, esos hombres espirituales, no hubo compasión en ellos, no hubo misericordia en ellos. En cambio, en este hombre sí hubo misericordia, sí hubo compasión en él. Por eso le da la respuesta a Jesús al intérprete de la ley: haz esto y vivirás. ¿Qué significa cuando le dice Jesús, haz esto y vivirás? Haz esto, amar al prójimo, significa, como dijimos, una acción, hacer algo, como lo hizo aquí el samaritano. Y Jesús dijo, haz esto y vivirás. Cuando dice haz esto y vivirás, ¿qué quiere decir? Haz esto y estás entrando a la vida eterna. Amén. ¿Se entiende? Es lo que estamos viendo que dice la palabra. Pero fíjese qué interesante. Fíjese qué interesante. El profeta Oseas, fíjese cómo Dios desde aquel entonces, Oseas capítulo 6, fíjense qué interesante. Oseas capítulo 6, versículo 6. Fíjense desde entonces. Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Vamos a ver la Reina Valera. Fíjense desde cuando Dios nos habla, ha estado hablando al hombre, a la humanidad. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Fíjense, aquí podemos ver cómo Dios, a través del profeta Oseas, ya había dicho lo que volvió a decir Jesús en la oración de Juan 17. Lo que Jesús oró por los discípulos allá en Juan 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Hasta el día de hoy, Dios sigue diciéndonos lo que ya había dicho a través del profeta. Y continúa diciéndolo hasta el día de hoy, así como lo dijo a través de Jesús. Quiero hacer un resumen, o se le llama también paráfrasis de lo que está diciendo aquí. Lo que podemos entender aquí a través de lo que está diciendo el profeta Oseas y lo que dijo Jesús. Yo lo entiendo así. Lo que Dios nos está diciendo es, Dios nos dice, lo que yo quiero que ustedes hagan es que demuestren amor y misericordia a su prójimo, más que cualquier sacrificio que puedan hacer por mí.
y que me conozcan a mí más que cualquier holocausto u ofrenda que me quieran traer o dar. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Fíjense. Pero ¿qué sucede? Normalmente nos enfocamos más en hacer algún sacrificio para Dios y hago un sacrificio para Dios y traigo esta ofrenda para Dios, pero ¿eso es lo que Dios nos está diciendo? Ahora, es bien importante, notemos esto. No quiere decir que nosotros no podemos hacer un sacrificio para Dios, ni tampoco quiere decir que Dios no quiere ofrendas. No, sí. Lo que está diciéndonos aquí la Escritura es que hay un orden. Lo que estamos entendiendo o debemos entender aquí es: Dios quiere que demostremos prójimo, como lo hizo el samaritano. Por eso dice que demuestren amor y misericordia hacia su prójimo más que cualquier sacrificio que puedan hacer por mí, nos está diciendo Dios. Entonces, nosotros podemos hacer sacrificios para Dios, pero si le sacamos la vuelta a aquel prójimo que estaba en necesidad, entonces aquel sacrificio que yo hice o aquella ofrenda que yo le traje delante de Dios no va a contar. ¿Se entiende? Así es. Entonces, por eso es bien importante entenderlo así. Y vemos que dice también que me conozcan a mí más que cualquier holocausto u ofrenda que me quieran traer. Conocerle a Él. Ya lo dijimos hace un momento. Conocer a Dios. Conocer a Jesús. Conocerle. ¿Qué es lo que Él dice? Por ejemplo, ya hemos hablado, se ha dado enseñanza, predicaciones, por ejemplo, las bienaventuranzas, el fruto del Espíritu. Son aspectos bien profundos y lo hemos enseñado y lo hemos hablado. ¿Recuerdan? Pero cuando nosotros estamos poniendo por obra y hay en nosotros todo eso, vamos a decir, hay en nosotros esas virtudes, como cuando hablábamos del fruto del Espíritu. 9 virtudes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Recuerdan? Eso es. Entonces, la vida cristiana no es solamente sí, yo voy a hacer un sacrificio para Dios y voy a traerle una ofrenda. Eso no es, eso es una vida cristiana incompleta. Eso es una parte. La vida cristiana, como Dios nos dice en su palabra que tenemos que vivirla, no podemos hacer a un lado el amor al prójimo. Si nos quedamos solamente en yo amo a Dios y el prójimo que se rasque con sus uñas, entonces mi amor a Dios no es genuino. No es genuino. Es egoísta. Porque cuando el amor de Dios está en mí, el amor de Dios está en mí, como fruto, yo voy a amar al prójimo. Si el amor de Dios no está en mí, el amar al prójimo por mí, en mi carne, yo no lo voy a amar. Uno no lo, o sea, por uno mismo,
como en nuestra carne somos egoístas, es nuestra naturaleza egoísta. No lo vamos a amar. Solamente cuando realmente el amor de Dios está en nosotros es que podemos reflejar y amar a los demás como Dios nos ama. Amén. No hay de otra forma. Entonces, por eso es bien importante que entendamos, que lo entendamos y lo veamos. Tenemos que hacerlo. Tenemos que entenderlo así. No hay otra forma. No hay, como se dice en inglés, shortcuts. No hay travesías. Es así. No hay atajos. Tiene que ser así. No podemos separarlo. No podemos sacarle la vuelta. Como estamos viendo aquí en la parábola. Que el sacerdote y el levita le sacaban la vuelta al hombre ahí tirado. No podemos. No se puede. No se puede. Y por eso es bien importante. Y saben, es claro, esto es para con nosotros, para con nuestra familia. El amor al prójimo, ¿quién es nuestro primer o principal prójimo? Nuestra familia, ¿verdad? Después, ¿quién sigue? Nuestra familia, vamos a decir, de la iglesia. Vecinos, compañeros de trabajo, de escuela. Es nuestro prójimo. Pero también los que no conocemos, los de afuera, los de allá, son nuestro prójimo. También son nuestro prójimo. Y eso es algo que si el amor de Dios está en nosotros, va a ser normal que nosotros podamos obrar con misericordia para con los demás, porque el amor de Dios está en nosotros. ¿Está el amor de Dios en ti? Ahora, ya voy a terminar. El próximo domingo voy a tener que continuar porque lo que falta otro tanto que tiene que ver con lo mismo. Pero lo vamos a ver el próximo domingo. Y tiene que ver precisamente, solamente voy a dar parte de la introducción para que estén pendientes para el próximo domingo. Lo que el apóstol Pablo nos dice en 1 de Tesalonicenses 5, y ahí el apóstol Pablo enumera, vamos a decir, responsabilidades que tenemos para con nuestro prójimo. Ahí hace como enumera responsabilidades más específicas que tenemos para con nuestro prójimo. Y es lo que vamos a continuar el próximo domingo hablando. Y es bien importante e interesante. Y eso nos va a ayudar a llevar más a entender precisamente cómo podemos nosotros ayudar al prójimo. ¿Qué podemos hacer por el prójimo? Amén. Por los demás. Entonces, pero el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Y cómo podemos nosotros imitar a Cristo si no sabemos lo que Cristo hizo? ¿Verdad? ¿Cómo podemos hacer lo que Jesús nos dice en su palabra si no la conocemos, no la estudiamos, no la leemos, no la escudriñamos? ¿Verdad? ¿Cómo podemos hacerla?
Así es que por eso es importante, y es tan importante lo que Jesús mencionó. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti y que conozcamos a Jesús. Esa es la vida eterna. Empieza. Jesús le dijo al intérprete de la ley: haz esto y vivirás. Jesús nos está diciendo: haz esto y vivirás, entrarás en la vida eterna. ¿Queremos hacer eso? ¿Queremos?